Bien, en el día de hoy comenzamos un nuevo tema referido a introducción a DAX. Quiere decir que si han llegado hasta aquí, ya tienen un conocimiento básico de la herramienta y ya podrían comenzar a implementar soluciones de BI básicamente en Power BI utilizando todas las herramientas que hemos visto hasta ahora, desde Power Query, modelado y visualización. Sin embargo, en esta última fase del curso, hemos querido hacer un tema referido a introducción a DAX, toda vez que este es un tema bastante amplio, por eso más que un curso de DAX es una introducción a DAX, sobre todo por lo complejo y si se quiere la parte más avanzada de Power BI, ya para usuarios que tienen un nivel superior en desarrollo, sobre todo más enfocado a usuarios o roles con conocimiento de TI o de tecnologías de la información, informática, etcétera. No obstante a eso, los usuarios de negocio que no han tenido acercamientos con la programación, ni mucho menos, no se preocupen, porque con DAX también se pueden hacer soluciones fáciles y usando también las funciones de Power BI. Vamos a silenciar acá, tengo un retorno. Entonces, dicho esto, mm, a manera de introducción, les puedo decir que la, el uso de Power BI dentro de Power BI de DAX, que vamos a ver después de qué va, de qué se trata, es una etapa, como decía, de un nivel superior, donde le va a permitir desplegar toda su capacidad y toda su creatividad, sobre todo en cuanto a la creación de cálculos nuevos. Porque si bien los orígenes por lo general traen las métricas que se van a usar para calcular las diferentes KPI o los principales indicadores de nuestro proceso. Por ejemplo, si estamos analizando un proceso de matrículas, el tema del KPI, por ejemplo, de asistencia o de notas, podría ser significativo en cuanto a que ya viene ese dato incluido en el origen de datos, vale la redundancia, ya sea un Excel o una base de datos SQL, etcétera, los diferentes orígenes que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, en ocasiones necesitamos hacer cálculos un poco más avanzados que permitan ir más allá de análisis. Por ejemplo, yo quisiera calcular cuál fue el promedio de notas comparadas con el año anterior por alumnos. Entonces, en ese sentido, habría que hacer cálculos más avanzados que no vienen en el origen. Entonces, por eso que aquí es cuando nace DAX, que como vamos a ver, DAX es un lenguaje de expresión de análisis de datos que lo que hace es o forma parte de un lenguaje de consulta nativo de Power BI. Como dice acá, permite enriquecer el modelo de datos a través de creación de cálculos avanzados. Y precisamente es la potencialidad de DAX, al igual que en Excel, donde tenemos diferentes funciones que podemos, por ejemplo, promediar, calcular diferencias, dividir, etcétera, sumar, restar. Acá también en DAX tenemos esa posibilidad, toda vez que es un lenguaje de consulta nativo. Nativo porque solamente coexiste en el ambiente de Power BI y en más ninguna otra aplicación. Entonces, como dice, DAX es una colección de funciones, operadores y constantes que se pueden usar en una fórmula o expresión para calcular o devolver uno o más valores. Se dice que DAX es más que un lenguaje de programación, es un lenguaje funcional porque básicamente hace uso de muchas funciones para devolvernos un resultado en específico. Entonces, en ese sentido, vamos a ver que DAX va a contener sobre todo funciones, pero también va a hacer uso de operadores, de constante, de otros objetos dentro del mismo modelo que pueden ser el uso de columnas y además de tablas. Dice que las expresiones DAX hacen referencia a tablas y columnas, no a celdas individuales, rangos o matrices. Y acá hay una discusión importante, sobre todo con los que vienen del mundo de Excel, que capaz que cuando ustedes hacen una fórmula en Excel, se posicionan en una celda y simplemente suman, por ejemplo, si están en la celda A3, suman la A1 más la 2. Entonces, desde ese punto de vista, ustedes hacen funciones a celdas dentro de Excel. Sin embargo, en Power BI no es así.
Acuérdense que de Power BI tenemos un modelo de datos que se compone por tablas y esas tablas se encuentran relacionadas entre sí. Tablas que son de hechos y tablas de dimensiones. Las relaciones que existen entre las tablas de hechos y las tablas de dimensiones pueden ser varias, la cardinalidad de uno a varios, etc. En definitiva, cuando creamos una fórmula dentro de Power BI, estamos haciendo referencia a todo un modelo, es decir, a tablas completas o columnas. Por eso es que dice que en DAX no existe el concepto de celda, que sí lo existe en Excel. Ya vuelvo, insisto, me posiciono en una celda y puedo calcular em, el valor de una celda más otra, o sumar o agregar, etcétera. Si se requiere obtener un valor concreto de una tabla, se deben agregar filtros en las columnas. Entonces vamos a ver que eso es una particularidad bastante, ¿cómo decir la palabra? Acentuada en el motor de Power BI. Vamos a ver de qué significa el motor, qué sucede detrás de escena, sobre todo para que ustedes entiendan el funcionamiento y desbloqueen ese conocimiento en cuanto a la creación de fórmulas DAX. Porque si bien al principio generar fórmulas básicas es muy fácil, muy sencillo, si se quiere después ahondar en el conocimiento de lo que es DAX como lenguaje, se complica, se complica. Se complica. Ya les digo que llevo muchos años en esto de DAX y de Power BI y si queremos hacer fórmulas avanzadas hay que no solamente quedarse con este curso introductorio, sino ir un poco más allá, ¿tá? Entonces, para comenzar, qué mejor ejemplo que comenzar con cómo podemos definir una fórmula en DAX. Y acá lo que les muestro en pantalla es una clásica fórmula DAX para que ustedes vean cómo está compuesta en esencia esa métrica, básicamente en DAX. Entonces, como dice, cada fórmula puede, vamos a apuntar acá, cada fórmula puede contener funciones, operadores, referencias, objetos del modelo, valores constantes y variables. Entonces, en esta fórmula que dice que ventas territorio o ventas del territorio de Montevideo va a ser igual a una función que es un X, anidando a otra función que es filter, y está haciendo referencia a una tabla. Ya por aquí estamos haciendo presencia de dos funciones. Como dice, tenemos las formas se contienen por funciones y también por referencia a objetos de modelo. Las referencias a objetos del modelo, en este caso es la tabla ventas. Está usando otra función related que me está diciendo que va a filtrar la columna, que es otro objeto del modelo, por una constante que en este caso es Montevideo. Y además está haciendo uso de un operador, el operador igual. Y una vez que haya filtrado la tabla ventas para cuando el territorio es igual a Montevideo, entonces va a ser la multiplicación de la cantidad por el monto o el precio unitario. Fíjense que en este caso, vamos a ver si lo puedo hacer un poco más grande o para poder hacerlo más explicativo. Noten que aquí tenemos varias partes que componen una fórmula DAX. Esta fórmula, si se quiere, es de término medio, requiere cierto conocimiento en cuanto al uso de estas funciones. Sin embargo, al final de la segunda clase, cuando vayamos por la medida número 18 o 20, vamos a ver que es fácil hoy primero de hacer y después de interpretar. Pero en este punto, que es básicamente introductorio, simplemente quiero que se queden con esa idea de que cada fórmula puede contener funciones. Las funciones ya vimos que son, en este caso, se marcan en azul como SumX, Filter y Related. ¿Tá? También dice que hace referencia a referencias a objetos del modelo, que en este caso son las tablas y columnas. En este caso, ventas es un objeto del modelo, la tabla ventas, y además territorio nombre es una columna también del modelo. También hace referencia a operadores, que en este caso lo tenemos en este caso, por ejemplo, el igual o el por, o la multiplicación. Además tenemos valores constantes, como por ejemplo los valores constantes puede ser Montevideo. Y las variables, que también es otro tipo
de objeto que vamos a ver que nos permite entonces hacer un poco más limpio el código DAX. Entonces, en este caso, la forma de interpretar esta medida, porque muchas personas me dicen, profe, si al final usted me está diciendo que aquí esta medida, en este caso, ventas territorio de Montevideo, va a contener, por ejemplo, un valor que va a ser igual a solamente las ventas o sí, el importe total, que es la cantidad por el monto solamente de Montevideo. Eso yo también lo podría hacer en un segmentador con los conocimientos que tenemos hasta ahora o en el lienzo de Power BI. Simplemente arrastrando el campo territorio nombre y ahí vamos a tener todos los territorios. Montevideo, por ejemplo, vamos a tener aquí también en el lienzo Artigas, Colonia, etcétera. Y simplemente tildando Montevideo y haciendo uso de una CAR, por ejemplo, yo voy a tener que Montevideo tiene 207.000 pesos de venta, supongamos. Entonces, claro, en el lienzo, haciendo uso de los diferentes objetos visuales, filtros explícitos, etcétera, podemos llegar a la conclusión o a la pregunta de negocio que es, quiero saber las ventas para Montevideo. Sin embargo, eso es a manera implícita o explícita haciendo uso de los segmentadores, etcétera, del lienzo. Como sabemos hasta ahora, eso tiene una gran potencialidad, pero a veces con eso no es suficiente, porque en ocasiones necesitamos contener en una métrica, en una medida calculada dentro de nuestro modelo, esa única, ese único indicador para después reutilizarlo, vamos a decir así, en otras instancias. Por ejemplo, yo quisiera ahora después calcular el porcentaje que representan las ventas de Montevideo con el total por productos. Entonces, si yo no tengo eso almacenado en una métrica, en una variable que se llame venta territorio de Montevideo, es muy difícil hacer esas comparaciones en el lienzo de Power BI. Entonces, en definitiva, acá lo que se trata es identificar o saber leer esta fórmula, que básicamente está diciendo, voy a usar una función de sumar, o en este caso de suma, que me va a sumar toda la multiplicación de la cantidad por el precio unitario, pero solamente para cuando el territorio es igual a Montevideo. Y lo estoy haciendo, haciendo uso de, primero, una función filter que me está diciendo, filtrame la tabla ventas para cuando el territorio es igual a Montevideo. Noten que también aquí estoy usando lo que es una función de relación related, que vamos a ver después cómo funciona, que básicamente le está diciendo, yo voy a acceder desde la tabla ventas, en este caso, a el territorio de Montevideo, porque yo no tengo el nombre del territorio en la tabla ventas, lo tengo en el territorio nombre. ¿Está? Entonces, para verlo un poco mejor, vamos a, en este punto, ir descargando desde la página web. Junior, Noten, sí, una consulta. ¿Ese filter de la función DAX tiene más jerarquía que el del segmentador? Por ejemplo, si vos seleccionás en el filtro Artigas, acá te va a seguir mostrando las ventas de Montevideo. ¿Se entiende la pregunta? no. A ver. Eh, claro, si yo estoy usando esta medida en una hoja donde haya un segmentador de territorio nombre, Ah, y, ya. No, y no. en el filtro territorio nombre elijo Artigas, ¿esta medida me va a seguir mostrando para Montevideo o se sobrescribe? No. No, porque este simplemente es el nombre de la medida. Si tú quieres hacer una medida para Artigas, pones aquí Artigas, ¿no? Este, el nombre Artigas y después acá también le pones Artigas, si Por es lo que eso, esto quieres. va a ignorar los filtros que selecciono, siempre va a tomar Exacto, sí, Montevideo. siempre va a tomar Montevideo, exacto. Esta medida lo que hace es que solamente, independientemente de donde tú uses la fórmula, es, digamos, en la capa superior, es lo que manda. Independientemente de todos los filtros que tú tengas, va simplemente a hacer lo que dice la fórmula. Va a filtrar por Montevideo, ¿está? Vamos a verlo después. Entonces, les decía, vamos a
acceder a la plataforma, acá donde dice archivos PBX, descargar este archivo. Vamos a abrirlo. Y acá tenemos un modelo bastante básico que tiene solamente 3 tablas, una tabla de dimensión productos, otra tabla de dimensión productos y después tiene una tabla de hechos de ventas, ¿tá? Que si vamos entonces a la vista de modelo, en este caso recuérdense que tenemos 3 vistas, la vista de informe, la vista de tabla y la vista de modelo. En la vista de modelo donde están las relaciones del modelo, vemos que tenemos una tabla de hechos, como decía, de ventas que se relaciona de 1 a varios con territorio, de varios a 1, perdón, con territorio, y una tabla, y además una tabla de productos que se relaciona de 1 a varios con ventas. En definitiva, es un esquema estrella porque la tabla de hechos se relaciona con las tablas de dimensiones, ¿está? Entonces, ya por ahí sabemos esos, esos conceptos de clases previas. Pero acá lo importante es que estoy identificando, o más que identificando, eh, tratar de entender el modelo. Fíjense que tengo en la tabla de productos el ID producto, el nombre del producto, el color y el precio. Básicamente son 4 columnas con 22 filas. Después en la tabla de territorio tengo solamente los territorios de Uruguay, desde el 1 al 19, todos los departamentos. Y finalmente las ventas. Las ventas es una tabla de hechos que tiene observaciones en el tiempo, que recoge esto, operaciones de facturas, en este caso de tickets de venta para cada fila, la fecha en que se vendió, el producto que se vendió, la cantidad, el monto y el territorio, ¿da? Entonces lo que les decía, vean que en territorio, perdón, en ventas yo no tengo el nombre del departamento. Donde tengo el nombre es en territorio. Entonces por eso es que yo, cuando en la fórmula que estoy usando, digo, accédeme desde la tabla ventas, porque estoy filtrando la tabla ventas. Pero yo en ventas no tengo el nombre del territorio, lo que tengo es el ID. Por eso que uso un comodín, o en este caso una función que me va diciendo, accédeme desde la tabla ventas, haciendo uso de la relación al territorio nombre. Lo otro que podía haber hecho es simplemente no usar el nombre, sino usar el territorio ID. Y ahí sí no tengo que usar en este caso, el related. Pero todas estas cosas no se abrumen, simplemente las estoy explicando para que en una primera instancia sepan de qué va la composición o cómo se estructura una función DAX. Entonces, para seguir por la parte básica, Junio, perdón. sí, Yo te copié ahí una captura en el chat. En el tema 4 no veo ni la presentación ni el archivo de Power BI. Vi que Mateo lo tiene, por ejemplo, pero yo no los veo. No sé si a alguien más le pasa. bueno, ¿querés que te lo envíe por mail para no perder el tiempo? Dale. Sí, sí, igual Mateo me lo envía, pero lo que quería comentarte es que no veo hasta libro 4 nomás. ¿Y Porque el capaz resto? Lo veo, sí. A mí se me acaba de actualizar. ¿Y le pueden dar a actualizar, refrescar el navegador? A ver ahora. ¿Lo tienen ya, chicos? ¿El libro y la presentación? ahora sí. ¿Ya? Bien. Entonces, siguiendo con la clase, vamos a ver que dentro de DAX existen 3 tipos de cálculos. Primero, las columnas calculadas,
ya las columnas calculadas de alguna forma la vimos de forma intuitiva en clases pasadas. ¿Se acuerdan cuando hicimos, por ejemplo, la concatenación del código postal con el país para lograr una combinación única de país y código postal? Ahí concatenamos esos dos campos, eso es una columna calculada. Y también lo vimos de forma intuitiva en cuando multiplicamos la cantidad por el importe. Sin embargo, como dice acá, es una nueva columna que se agrega a la tabla, a una tabla del modelo de datos a partir de fórmulas DAX. Siempre para agregar una columna calculada, vamos a usar fórmulas DAX. Ya sea haciendo uso de funciones o haciendo uso también de objetos del modelo. Es decir, usamos los objetos del modelo, por ejemplo, para calcular la concatenación de código postal y país, en este caso usando columnas y además operadores, que en este caso eran ampersand, las comillas y la coma. Entonces, esta fórmula dice que se evalúa para cada fila de la tabla y devuelve un valor único. Eso es importante, esta segunda parte del concepto, que dice que la fórmula se evalúa para cada fila de la tabla y devuelve un valor único, porque es el comportamiento automático que tiene una columna dentro de Power BI, calculada en este caso. Es que para cada posición actual de la fila, por ejemplo, si yo estoy en la fila actual, que puede ser, vamos a ver acá, para que se entienda este concepto, si yo quiero calcular, por ejemplo, para las ventas, la cantidad por el monto, agrego una columna calculada y quiero que me multiplique la cantidad por el precio unitario, es decir, 16 por 400. Me va a dar un número aquí. Lo que pasa es que intuitivamente, como dijimos anteriormente, en Power BI no hace referencia a celdas, sino a tablas completas y columnas completas. Siempre lo va a ejecutar esta fórmula en la fila actual, para cuando es la primera fila. Y así sucesivamente, después va a iterar sobre toda la tabla. Cuando digo iterar, me refiero a que va a recorrer fila a fila toda la tabla y va calculando la multiplicación de 3 por 400, añadiéndola aquí, después 108 por 400, así. Y de forma automática, ese es el contexto de fila que se va a ejecutar en esa fórmula. Esto, por supuesto, yo siempre digo, es intuitivo, no parece nada del otro mundo. Sin embargo, vamos a ver cuando comencemos a ver los conceptos de contextos de filtro y contextos de fila, cómo toma sentido. Y lo otro es que toma sentido es que Power BI, en este caso, el contexto de fila nunca va a acceder a otra fila. Es decir, como en Excel, que yo tengo una grilla, ¿no?, que tengo todas las celdas y yo pudiera multiplicar esta celda por esta y poner el resultado aquí, en otra celda. Acá no hay posibilidad de que yo multiplique este valor, por lo menos de forma automática, por este valor. ¿Se entiende? Porque no hay acceso a celdas. En Power BI, como es un modelo de datos y hace referencia a toda una tabla, no hay posibilidad de hacer esta multiplicación, por lo menos de forma automática. Cuando yo genero una columna calculada, siempre se va a ejecutar esta fórmula en el contexto de fila actual. ¿Está? Entonces, él dice, voy a calcular la multiplicación de esto por esto. En este contexto voy a multiplicar esta fila actual. Después, para este contexto, así. Y va iterando fila a fila y se va generando ese resultado final para cada fila de la tabla. ¿Está? Entonces, en ese sentido, eso es lo que se llama un contexto de fila automático. Vamos a ver después otros conceptos adicionales. Por eso que dice que la fórmula se evalúa para cada fila de la tabla y devuelve un valor único. ¿Tá? Después, las medidas son fórmulas de cálculo dinámico en las que los resultados cambian en función del contexto. Y acá también es otro ejemplo que vamos a poner práctico más adelante, que vamos a poner en perspectiva. Lo que significa es que los resultados cambian en función del contexto. Básicamente, a modo de ejemplo, les puedo decir, cuando ustedes usan una medida implícita o arrastran una medida a una matriz, que esa matriz, por ejemplo, tiene territorios, esa misma medida va a calcular las ventas para cada territorio. Aún cuando ustedes no estén diciendo, calcúlame las ventas para Artigas, Montevideo, etc. La fórmula siempre es única
y va a cambiar ese valor en función del contexto. En este caso, el contexto es cada territorio o cada departamento. De vuelta, es intuitivo lo que parece. De hecho, lo vamos a hacer para que se entienda un poco mejor, aunque más adelante lo vamos a ejemplificar. Acá, por ejemplo, si yo quiero calcular las ventas para los territorios, simplemente selecciono el campo nombre de la tabla territorio, se me agrega una tabla, y si yo quiero calcular, por ejemplo, la cantidad de ventas, la arrastro y de forma implícita, en este caso, me está calculando las ventas en cantidad para cada territorio. Esto, por supuesto, es correcto, se supone que haga lo que le estoy diciendo. Sin embargo, detrás de esto hay un concepto que es el contexto de filtro. A diferencia del contexto de fila, que es cuando se ejecuta, en ese contexto de evaluación se ejecuta fila a fila, acá el contexto de filtro me está diciendo que esta fórmula, de manera implícita, en este caso, vean que la cantidad de forma natural se está sumando. Vamos a ver también que lo que son medidas implícitas, pero yo también puedo resumir o agregar, ya sea promediar, mínimo, máximo, etcétera. Pero en este caso se está sumando de manera automática. Estoy diciendo, súmame la cantidad vendida para cada territorio. Entonces, claro, el concepto este que dice que los resultados en un cálculo dinámico en la que los resultados cambian en función del contexto es lo que está aconteciendo. Va a cambiar este resultado en función del contexto. Es decir, para cuando el territorio nombre es Artigas, el valor es 32,47729. Pero para cuando es Flora es 31,6220. De vuelta, es intuitivo, es normal que al principio ustedes digan, profe, esto es básico, o sea, no tiene mayor explicación, que es la que estamos dando. Sin embargo, existe el contexto de filtro y el contexto de fila. Contexto de fila es cuando ejecutamos de forma automática una columna calculada. Contexto de filtro cuando hacemos uso de una medida, ya sea implícita o explícita, en un objeto visual. Entonces, quédense con esos dos conceptos, contextos y además medidas explícitas e implícitas. ¿Tá? Entonces, y como, bueno, dice, al igual que una columna calculada, una medida puede devolver un valor único o valor escalar. Entonces, vamos a también ver qué significa, bueno, ya saben lo que es un valor único, escalar, simplemente es una métrica, no devuelve otro objeto que, por ejemplo, sea una tabla, que es el caso de las tablas calculadas, que es otro tipo de cálculo que hay dentro de Power BI. Dice que es una tabla nueva cuyos valores vienen determinados por una expresión DAX. Entonces, en definitiva, estos son los 3 y únicos cálculos que hay en Power BI que vamos a ver en el curso de introducción a DAX. Ahora, para que se entienda un poco mejor la sintaxis, esta es una fórmula bastante de la más básica que existen en Power BI. Ya vimos la más avanzada, que puede ser esta, que hace uso de todos los conceptos que puede utilizar, funciones, operadores, referencias, objetos, valores constantes y variables. Sin embargo, vamos a empezar por lo básico, que puede ser una fórmula como esta. En este caso estamos usando una función y un objeto, que en este caso es la columna ventas, de la tabla ventas. Entonces noten que primero tenemos el nombre de la medida, en este caso se llama ventas totales. Siempre cuando generemos una medida o una columna o una tabla, que son los 3 tipos de cálculos que hay en Power BI, usando DAX, vamos a siempre a declarar primero el nombre de la medida. Ya eso lo vimos cuando creamos una columna en la barra de fórmulas, como les dije, haciendo uso de la concatenación del precio del código postal y el país. Pero siempre vamos a hacer uso de esa declaración del nombre de la medida, columna o tabla. Y siempre vamos a intentar hacerlo de la forma más explicativa, que me diga que esa medida que contiene, de forma tal que después nos sirva a todos los que vamos a ver ese dashboard, ¿no? Ese reporte. Después de la medida o el nombre le sigue el operador igual, que indica el principio de la fórmula. Al calcular devolverá un resultado. Entonces,
Posteriormente, vamos a hacer uso de lo que es la función, y en este caso estamos usando la función sum, que suma todos los números de la columna tabla ventas, de la tabla ventas, la columna ventas. Vamos a ver que también podemos usar la función mínimo, máximo, promedio. Hay más de 300 funciones en Power BI, solamente que por un tema de tiempo, por supuesto, solamente vamos a ver las principales. En este caso, lo que está diciendo es, a la medida de ventas totales, voy a hacerle una suma de la tabla ventas. Y después tiene los paréntesis, que rodean la expresión que contiene uno o varios argumentos. En este caso, el único argumento que contiene la función sum es una columna de la tabla ventas. Ojo con esto, porque en función de la función que vayamos a usar, ya sea suma, promedio, o average, mínimo, máximo, ellas van a tener su propia semántica, van a tener sus propios argumentos que definirle. En este caso, siempre van a tener una autoayuda del sistema que se llama el intelligence, que permite hacer como un wizard para ir armando la función. En otras palabras, lo que me permite es, en la medida que yo vaya escribiendo el código, en la barra de fórmulas me va indicando cómo continuar con el código de forma inteligente. Entonces, en este caso, la función sum tiene solamente un solo argumento. Dice, todas las funciones requieren al menos un argumento. Un argumento pasa un valor a una función. En este caso le estoy pasando un valor, en este caso, que es la cantidad de ventas de la tabla de ventas. Después tiene, por supuesto, dentro del el argumento de la tabla de la función sum, es la tabla de referencia, en este caso la tabla de ventas, y finalmente la columna que hace referencia. ¿Tá? Entonces, acá vamos a ver, una vez que ya conocemos esa sintaxis o cuáles son los principales componentes que la integran, quise hacerle una infografía de cómo funciona el motor de análisis services, que luego está por detrás de la tecnología que aplicó Microsoft para Power BI. Esto es un poco más técnico, si se quiere después lo podemos obviar, pero a veces es importante conocer cómo funciona por detrás del motor, cómo funciona desde el punto de vista de lógica, para entonces poder implementar las funciones DAX. Entonces, el modelo está almacenado. Cuando digo modelo me refiero al conjunto de tablas que se relacionan entre sí. Ese modelo se almacena en un motor que se llama Vertipack y que lo maneja Analysis Services. Es una tecnología de Microsoft. Entonces, ese modelo, por supuesto, contiene una tabla. Aquí lo represento, por ejemplo, por país, productos y ventas. Por cada país y producto, tengo una tabla de ventas que tiene las ventas de esa combinación de país y producto, ¿no? Entonces, después, en Power BI, que es el lienzo donde agregamos donde agregamos las tablas, donde agregamos los objetos visuales, y esos objetos visuales van a contener las tablas o columnas o métricas, es otra cosa. Por eso que lo separo en dos partes. Una cosa es el modelo, cómo funciona por detrás, y otra cosa es cómo interactúo con el lienzo de Power BI, que es esta parte de acá, ¿tá? En la parte derecha. Entonces, cuando yo hago cualquier operación, ya sea arrastrar una medida, arrastrar una columna, arrastrar algo, algún objeto desde el panel de datos al lienzo de Power BI, por detrás lo primero que hace el motor de Vertipack es identificar los filtros. Los filtros se van a identificar, por supuesto, cuando yo selecciono, por ejemplo, el campo país de mi tabla ventas. Una vez que identifica los filtros, entonces automáticamente va a aplicar los filtros. ¿Qué quiere decir? Ya él, de forma automática, el motor, aunque por detrás tiene, en este caso, valores repetidos en mi tabla, porque yo puedo tener una tabla de hechos que tenga muchas ventas en el tiempo. Sin embargo, una vez que aplica los filtros, esa columna se va a agrupar. Noten que se agrupa de forma automática cuando aplico los filtros. Para Argentina y además para Uruguay se agrupa aunque tenga varios valores, pero en el lienzo se va a agrupar automáticamente. Eso lo hace por nosotros y no hace falta hacer mucho más. Y ya lo saben hacer. De hecho, lo hice ahorita cuando utilicé el campo nombre en el lienzo. Automáticamente se agrupan
todos los elementos de esa columna. Una vez que aplica los filtros, entonces en ese momento es que se ejecuta la expresión DAX. Ejecutar la expresión DAX es lo mismo que yo usé cuando arrastré la cantidad vendida a los países. En este caso fue una medida implícita, es decir, yo no la declaré. Yo no creé una medida explícita, en este caso usando una función de DAX. Vamos a ver después estas dos diferencias. Pero en este punto, ya sea a través de una medida implícita o una medida explícita, el tercer paso que hace por detrás de escena ese motor es entonces ejecutar esa fórmula DAX. ¿Y cómo lo hace? Bueno, ejecutando entonces la petición que le estoy haciendo, que en este caso es súmame de la tabla ventas los campos que corresponden en esencia a esas filas. Entonces 17 más 14 más 30, 61. Después automáticamente me va a identificar los filtros y ejecuta la función DAX, y para este caso va a volver a ejecutar esa función DAX, que es la suma de la tabla ventas, y me lo pone en ese espacio corresponde a Uruguay. Entonces, en esencia, esto es lo que pasa cuando hacemos uso de el lienzo de Power BI. Yo tengo un modelo por detrás que tiene tablas, pero sin embargo, cuando lo voy a usar en el lienzo, al yo usar, por ejemplo, vamos a usar, por ejemplo, el territorio ID de la tabla ventas. Noten que tengo muchas filas que se repiten el territorio, ¿tá? Entonces, si yo uso el ID de ventas, el ID de territorio de la tabla ventas, ¿tá? Vamos a hacerlo en una métrica, una tablita. Noten como aquí se agrupa. Es lo que les había dicho anteriormente. Primero se agrupa primero identifica los filtros. En este caso, identificó mi campo ID de territorio, los agrupa. Después que identifica los filtros, aplica los filtros, que en este caso es para cada región del país, para cada país. Y finalmente, entonces, ejecuta lo que es la función, que en este caso es suma de la tabla ventas. Cuando yo entonces arrastro la cantidad de ventas o el monto, automáticamente me va a dar la suma de cada uno de esos territorios. Y como se ejecuta en un contexto de filtro independiente, noten que los valores también son independientes. En este contexto, para cuando el territorio es igual a 1, me está sumando solamente lo que es el territorio 1. En este contexto, cuando el territorio es 2, solamente está tomando los valores para el territorio 2. Es lo mismo que decir, por ejemplo, que esto que estoy haciendo. Voy a filtrar el territorio 1. Me quedo solamente con los territorios que corresponden a 1 de la tabla. Aquí solamente tengo territorio 1. Por eso es que digo que en el contexto, cuando uso un objeto visual, en definitiva, lo que estoy haciendo es filtrando una tabla. Para cuando el territorio es 1, me da 45.000, que es lo mismo cuando vaya al modelo, que filtro el territorio 1 y solamente estoy viendo visible aquellos montos que corresponden al territorio 1. Se me está sumando todos estos valores que corresponden al territorio número 1. De vuelta, parece fácil de entender en un principio, es intuitivo, se sabe que es así como funciona, pero quiero que conozcan el detrás de escena, cómo es que vemos los datos de un modo, desde el punto de vista más en blanco y negro si se quiere, y cómo funciona después el lienzo de Power BI. Hasta ahora hemos trabajado de forma intuitiva haciendo muchos objetos visuales. Por ejemplo, cuando yo quiero ver la venta por nombre usando un gráfico de tipo de filas agrupadas. En este caso, claro, antes no me preocupaba qué hacía por detrás el motor, porque estábamos en temas referidos simplemente al tema visual. Pero ya que estamos ahora aprovechando este tema de DAX, es importante, me parece, conocer el detrás de escena de ese motor de Vertipap. En todo caso, esto ya es para personas que incluso se quieran ahondar un poco más en la profundidad. Sin embargo, me parece importante que conozcan esto.
Entonces, dicho esto, pasamos entonces a lo que son las columnas calculadas, versos y medidas. Dice las columnas, bueno, eso lo vimos, una columna calculada es una nueva columna agregada al modelo, pero en lugar de cargarse desde la fuente de datos, se crea recurriendo a una fórmula DAX. Ya sabemos que una columna calculada es como cualquier otra columna de una tabla y podemos usarla en filas, columnas o filtros en valores de una matriz o cualquier otro informe. En esencia, cuando agregamos una columna calculada, vamos a ver que hay diferencias en cuanto a una medida. La columna se agrega físicamente al modelo. Cuando agregamos una columna, automáticamente estamos generando información adicional que genera espacio en ese modelo. Cuando tenemos modelos pequeños, por ejemplo, de 100 millones de registros, 200 millones de registros, perdón, 200 millones. Por ejemplo, cuando tenemos modelos de hasta 1 millón de registros, evidentemente, crear una columna no va a significar mayor problema. Pero cuando tenemos modelos que tengan más de 40, 50, hasta 100 millones de registros, evidentemente, al añadirse información adicional puede traer consigo que nuestro modelo se llene. Y como saben, los recursos son escasos. La memoria es decir, Power trabaja en memoria RAM. Entonces, eso al trabajar con memoria RAM aumenta nuestro tamaño del modelo y es mayor cantidad de información que tiene que acceder de forma natural, ¿está? Entonces, la forma de añadir una nueva columna ya la hemos visto de forma bastante básica en temas anteriores. Sin embargo, vamos a hacer uso de la creación de la primera columna y explicarles de qué va. Dice, son útiles cuando necesitamos crear una columna o filtrar de acuerdo a un valor, o si queremos hacer un cálculo para cada fila de la tabla. Noten que acá está haciendo énfasis en para cada fila de la tabla, porque siempre cuando generamos una columna se va a generar un único valor para esa fila actual. Entonces vamos a pasar de forma práctica ahora a crear nuestra primera columna que se va a llamar importe. Vamos a multiplicar la cantidad por el precio, porque, como les dije al principio, a veces nuestras tablas que en el origen necesitan más información. En este caso sí, me trae la cantidad, el monto, que es el precio unitario. Sin embargo, yo necesito calcular el importe total de esa factura, ¿no? Entonces, la idea es agregar una nueva columna que tenga que la multiplicación de la cantidad por el precio. Para eso hay varias formas. Lo más natural y lógico siempre es ir a la vista de tabla. Tenemos muchas vistas y podemos crear una columna de cualquier vista. Sin embargo, es más intuitivo hacer la vista de tabla porque estoy viendo ya físicamente, estoy viendo el contenido de la tabla. Cuando voy a la vista de tabla, veo que hay una opción que se llama nueva columna. Nueva columna. Y automáticamente se me habilita lo que es la barra de fórmula. Cuando agrego una columna, evidentemente me pone como nombre columna. Y lo que les decía, la primera parte de la fórmula es declarar el nombre de ese objeto. En este caso, una columna calculada, vamos a llamarle, por ejemplo, suma importe. Suma, o perdón, sí, importe. Importe va a ser igual a ¿qué? A la multiplicación de la cantidad por el monto. Entonces, como yo sé que las medidas o creaciones en DAX hacen uso de funciones, objetos visuales, objetos y operadores, etcétera, vamos entonces a hacer uso de uno de ellos. Por ejemplo, en este caso, voy a escribir la palabra cantidad, que es una columna de la tabla ventas. Noten que cuando escribo la palabra CAN, automáticamente me sale la autoayuda que me permite seleccionar esa columna. Después el operador por. Y finalmente, la cantidad vendida. Pongo, monto. Entonces, cuando pongo months, miren cuántas opciones de funciones me aparecen. Sin embargo, la última me desplazo con la flecha hacia abajo y monto.
Ahora, una vez que añado la segunda parte de la métrica, doy Enter y lo que les dije, hace lo que se supone que haga la función. En este caso, multiplicar para cada fila actual el precio, el importe de venta, la multiplicación de la columna cantidad por el monto. Va a iterar fila a fila de la tabla, va a recorrer, que es lo mismo, un sinónimo, va a iterar la tabla fila a fila y para cada valor actual me va a poner el monto actualizado. De vuelta, no es que yo, desde el punto de vista de la fórmula, pueda acceder a una fila que no sea la actual. Yo no puedo multiplicar esto por esto. De forma natural, el comportamiento de una columna calculada es que va siempre a acceder a la fila actual. Por eso se dice que en una columna calculada, el contexto de fila es automático. Repito, en una columna calculada, el contexto de fila es automático. Ahora ya creamos nuestra primera columna. ¿Qué tal ahora si creamos nuestra primera medida? En este caso vamos a la tabla ventas y vamos a decir nueva medida. Noten que hay varias formas de hacer una nueva medida. De vuelta, la puedo hacer de diferentes partes de diferentes vistas de Power BI. Sin embargo, lo más intuitivo es hacerlo desde la vista informe, porque voy a ver dónde voy a almacenar esa medida. A diferencia de las columnas calculadas, las medidas pueden estar alojadas en diferentes tablas. Supongamos que ahora yo quiero hacer una medida explícita que me sume o me agregue este importe. De manera natural, yo la puedo usar, por ejemplo, en una tarjeta, en una matriz. Y si yo agrego el importe a filas, y fíjense que como es una columna calculada, no me está agregando la métrica. Entonces, para agregarla, lo que puedo hacer es llevarlo a valores y decirle que me lo sume. ¿Tá? Entonces, noten que acá lo que está haciendo es una medida implícita. De forma implícita estoy usando la columna calculada que acabo de crear y la estoy llevando a un objeto visual de tipo matriz. Después, si quiero ver, por ejemplo, ya sabemos cómo aplicarle la separación de miles. Ahora tengo que las ventas totales para toda mi empresa, para todos los años, todos los productos, todo es de 3.000 millones. Ahora, vamos a entonces, ya que hicimos una columna calculada y la usamos de manera implícita, vamos a crear una medida bastante básica, que era la primera que usamos, suma de importe. Entonces, vamos a sumar importe. Vamos a ponerle suma importe. Y como es una medida, siempre vamos a hacer uso de funciones para acceder a esos objetos del modelo. Siempre, en todo momento, en una medida, a diferencia de las columnas, hay que usar funciones. Repito, en una medida, para hacer referencia a objetos, hay que hacer uso de funciones. Entonces, como quiero sumar los importes, declaro la función sum. Y noten que me dice que la función sum tiene o recibe como argumento un nombre de columna. Me lo está explicando. Es lo que le decía. Automáticamente siempre Power BI me va a mostrar una ayuda que me va a indicar cómo proceder con una función determinada. Entonces, la función sum dice que recibe como argumento de columna, como argumento una columna, column name. Y me dice, suma todos los valores, los números de una columna. Entonces, si es así, vamos a pasarle la columna, que en este caso es la columna importe de la tabla ventas. Cierro paréntesis, doy enter y vamos a aplicarle el mismo formato de separación
de miles. Ahora, si uso de manera explícita esta fórmula aquí, en esencia es lo mismo. Y es aquí donde le explicaba. Una es una medida implícita que de manera natural la he usado sin agregar ninguna función, la columna la he usado, y otra es una medida explícita. Yo he explicitado de forma manual qué es lo que quiero hacer con esa métrica, en este caso sumar el importe. Entonces, ya aquí tenemos dos ejemplos de lo que es una columna calculada y además lo que es una medida siendo explícita o implícita. ¿Ah? Bueno, columnas calculadas, una nueva columna. Las medidas, dice que a diferencia de las columnas calculadas que se evalúan en el momento de la actualización de los datos, las medidas se evalúan en el momento de la consulta y sus resultados nunca se almacenan en el modelo. ¿Qué significa esto? Ya vimos que una columna se evalúa en el momento de la actualización de los datos. Vamos a poner, por ejemplo, esta fórmula que yo declaré aquí en la columna, calculada en importe, se va a evaluar, quiere decir, se va a ejecutar cuando yo actualice el modelo. Por ejemplo, si el día de mañana tengo más ventas, esta fórmula se va a volver a ejecutar en ese momento cuando se actualicen los datos del modelo. Sin embargo, para la medida no. La medida se va a evaluar en el momento de la consulta. Es decir, cuando yo use esta medida, en este caso, suma importe en un objeto visual, ya sea un gráfico o ya sea un objeto visual de tipo circular, etcétera. ¿Se entiende? Son dos momentos de evaluación. Se evalúa, es decir, se va a calcular en el momento que se ejecuta o que se usa en el modelo, porque hay que decir que las medidas desde el punto de vista informático es decir, lo que usa es microprocesador, no se almacena realmente en memoria. Lo que se almacena en memoria es, en este caso, la columna, noten que está físicamente acá. Entonces, esto en definitiva son bytes que se almacenan en memoria RAM. Por eso es que dice que ocupa espacio. Supongamos que aquí tengo solamente 100.000 filas, pero si tengo, por ejemplo, 100.000 millones de registros, que es muy común en ejemplos de la vida real, significa que yo voy a añadir una fila o una columna para cada fila. Entonces, claro, supongamos que yo empiezo aquí a agregar columnas calculadas, llega el momento que se va a llenar mi modelo. Va a pasar de, qué sé yo, de 20 megas a 100 gigas. Entonces, eso no es lo que queremos. Por eso es que dice que se evalúa en el momento de actualizar los datos. ¿Ah? Ahora, hemos hablado de conceptos de medidas implícitas y de medidas explícitas. Vamos a llegar hasta acá, que son las tres. Y en la segunda parte de la clase ya vamos a pasar a la parte práctica de cómo comenzar a generar las diferentes métricas haciendo uso de las funciones que hemos visto hasta ahora. ¿Está? Bien, nos quedamos en cómo definimos las medidas. Habíamos dicho que tenemos tres tipos de cálculos: columnas calculadas, medidas y tablas. Dentro de las medidas tenemos las medidas implícitas, que como dice acá, permite agregar o resumir cualquier columna en los objetos visuales sin necesidad de crear medidas. Esta práctica se conoce como medidas implícitas. Y es lo que le decía, yo puedo arrastrar desde mi panel de campos cualquier medida, ya sea la cantidad, en este caso una columna calculada, llevarla al lienzo y de forma implícita se me va a agregar. Quiere decir que se va a agregar de diferentes formas. En este caso, de forma natural, siempre vamos a tener la suma. Pero noten que también yo puedo promediar mínimo, máximo, recuento, división estándar, en fin, una serie de agregaciones que significa es que voy a resumir esa medida. ¿Tá? Entonces, eso es lo que son las medidas implícitas. Y después tenemos las explícitas, que son aquellas expresiones creadas explícitamente por el usuario haciendo uso de DAX.
Entonces, dentro de las explícitas tenemos las que son nueva medida o una medida rápida. Esto aquí, por lo general, vamos a ver este icono dentro del panel de la ficha de cálculos. Tenemos las medidas explícitas, pueden hacerse de forma manual, como hicimos suma cantidad, o a través de un wizard que me va indicando, bueno, cuáles son los pasos para crear la medida. En todo caso, siempre vamos a generar de forma explícita haciendo uso de una variante o de otra. O también haciendo uso de la sugerencia Copilot, que es una funcionalidad que se agregó recientemente que usa IA, que nos permite, en función del lenguaje natural, pedirle que nos haga una medida. Esto es de mucha ayuda, sobre todo para principiantes, que a veces no sabemos cómo comenzar a generar medidas importantes en DAX. Y bueno, de forma bastante intuitiva y por supuesto haciendo uso de un buen prompt, lo que significa es que tengo que decirle, especificarle correctamente cuáles son los campos, cuáles son las tablas, para que entonces la IA me entienda cómo va a generar esa medida por mí, ¿tá? Entonces, recapitulando, tenemos medidas implícitas o medidas explícitas. Ahora, en este slide lo que le quiero presentar son algunas diferencias entre una medida y una columna calculada. Ya vimos la principal diferencia, que es en función de cómo se almacena una y la otra. Ya habíamos visto que la columna calculada ocupa memoria en el modelo, sin embargo la medida no. Ahora, en cuanto al propósito, dice que las columnas calculadas amplían una tabla con una nueva columna y las medidas definen cómo resumir los datos del modelo. Entonces, cuando creamos una columna, la idea siempre es generar un objeto, en este caso una columna, a esa tabla. Y esa tabla o esa columna va a poder ser usada, por ejemplo, como un filtro o como un campo en un objeto visual para, en este caso, agrupar esa columna. Sin embargo, cuando uso una medida se usa para resumir, ¿tá? Que son diferentes conceptos. Por lo general, las dimensiones se agrupan y las medidas se resumen o se agregan. Entonces, después, en cuanto a la evaluación, dice que se evalúan en un contexto de fila para las columnas y las medidas se evalúan en un contexto de filtro. Ya vimos esos dos conceptos fundamentales. Cuando generamos una columna calculada, esa columna o esa expresión de la multiplicación de la cantidad vendida por el precio se está evaluando en un contexto de fila automático. Por lo tanto, el comportamiento natural es que se va a generar un valor para cada fila de la tabla en ese contexto actual. Sin embargo, cuando usamos una medida en el lienzo, esa medida se va a evaluar en un contexto y ese contexto va a estar dado por la cantidad de segmentadores u objetos visuales que use en ese lienzo de Power BI. Por ejemplo, cuando yo uso la medida suma importe en un contexto para cuando el territorio es Montevideo, esa fórmula se está evaluando en ese contexto de filtro específico para cuando el territorio es Montevideo. Por eso es que me manda o me devuelve un valor diferente a cuando el contexto es, por ejemplo, Artigas. Entonces, esa es la diferencia principal en cuanto a la evaluación. Y es muy importante saber en qué contexto se evalúa, porque así va a ser el comportamiento y la forma en que se va a ejecutar semánticamente ese cálculo conceptualmente hablando, ¿tá? Entonces, en cuanto al almacenamiento, dice que en las tablas con el modelo de importación de almacenamiento almacena valor en cada fila de la tabla. Cuando yo importo todos mis datos a memoria de Power BI, lo que les decía anteriormente, se va a almacenar datos y por lo tanto va a crear nuevas, o más que crear, se va a generar nuevas capacidades de almacenamiento en esa memoria. A diferencia de las métricas, o en este caso de las medidas, que nunca almacena valores en el modelo, porque está como on the fly y solamente se va a ejecutar
o evaluar en el momento en que yo use esa medida en el lienzo. Cuando yo arrastro esa medida, ahí un momento se está ejecutando, se está evaluando, y lo que usa no es memoria RAM, lo que usa es, en este caso, desde el punto de vista del microprocesador. Entonces, y también la diferencia es en cuanto al uso de objetos visuales. Se puede usar para filtrar, agrupar o resumir como medida implícita. Y acá hago la segmentación. Había dicho que las dimensiones o los campos dimensionales de las tablas de dimensiones siempre se usan para filtrar y agrupar. ¿Tá? Eso es importante. Acuérdense cuando les explicaba lo que es el comportamiento de Vertipack. Cuando uso ese campo en el lienzo, lo que hace es agrupar y después filtrar. Y también como resumir, pero solo como medida implícita. ¿Tá? Porque conceptualmente, por definición, las columnas no se resumen. Lo que se resume o se agrega son las medidas. Dice que mientras las medidas están diseñadas para resumir. ¿Tá? Entonces, hay que tener en cuenta esos dos conceptos de agrupamiento y de resumir o agregar. ¿Tá? Por un lado, las columnas, repito, se usan para filtrar y agrupar, y por otro, las medidas se usan para resumir o agregar. ¿Cómo la vamos a resumir? Bueno, ya vimos que se pueden aplicar la suma, el mínimo, el máximo, el promedio, la desviación típica, la desviación estándar, etcétera, ¿tá? Entonces, vamos a pasar ahora sí. Aquí tengo un ejemplo también de cómo son las funciones de agregación, que lo van a ver más adelante, pero ya que estamos en esta parte de la clase, vamos ahora sí a pasar a la parte práctica. En Power BI existen diferentes tipos de funciones. Dentro de ellas están las funciones de agregación, que son las más básicas. Ya insisto, agregación porque pueden agregar un valor. En este caso, hay funciones de agregación para contar o para hacer otras operaciones. Por ejemplo, sumar, divide para dividir, máximo, mínimo. En este caso, solamente vamos a comenzar a usar dentro de las funciones de agregación las que son de contar. Y dentro de contar hay muchas funciones, counts, counta, count blank, etcétera. Entonces, para eso vamos a ir al lienzo de Power BI, al modelo que les dije, y vamos a comenzar de forma práctica. Acá. Ya yo creé mi primera medida, que fue, a ver si es este modelo o este. Este. Mi primera medida explícita, que es suma importe, que lo que está haciendo es sumar básicamente las ventas o el importe de la tabla ventas. ¿Tá? Lo hice de manera explícita haciendo uso de una función. Esa función tiene como argumento una única columna. Ahora, como les había dicho, las funciones se evalúan en un contexto de filtro. Supongamos que yo quiero evaluar ese contexto de filtro para cuando el color, para cuando el producto color es blanco, negro, rojo, verde. Y acá vamos a usar entonces, ya usé mi dimensión color, lo que se ha hecho es agruparse de manera natural según el motor de Power BI, y voy a usar entonces la suma importe, que es una medida explícita, y de manera natural lo que se hace es agregarse o resumir. ¿Cómo se resume o cómo se evalúa? En el contexto de filtro actual. Noten que acá yo no estoy diciendo la fórmula, calcúlame el importe total para el negro o para el rojo o para el verde. Simplemente he declarado una sola vez lo que es suma importe, y esa medida se aplica a todo un modelo y hace uso de las relaciones que existen, de la tabla de hechos con las tablas de dimensiones. Entonces aquí va a influir todo. Todos los conceptos que hemos dado hasta ahora se están aplicando de manera teórica en esta explicación que le estoy dando de DAX. ¿Tá? Entonces, se evalúa para cuando
cuando el filtro es negro, esta fórmula se está evaluando en este contexto y me devuelve 1.6 mil millones. Para cuando el contexto o el filtro es rojo, se evalúa en este contexto y me devuelve 1.0. Y así sucesivamente. Pero nunca le estoy diciendo, óyeme, súbeme las ventas para negro, rojo y verde. No, todo lo contrario. Entonces, esto es lo que le decía, es intuitivo, se supone que haga lo que debe hacer. Sin embargo, es importante que ustedes conozcan ese comportamiento semántico de la función, ¿está? Al igual que lo hago, por ejemplo, si lo que uso es el campo nombre de la tabla territorio y quiero ver, o perdón, ya eso lo vimos, vamos a ver por el campo producto nombre y vamos a ver que si yo agrego la suma importe de vuelta, esta fórmula se define por una única vez, a diferencia de Excel, que si quiero tener un valor para cada celda, tendría que cambiar la celda. Acá no. Acá no. Simplemente la declaro una sola vez y automáticamente para este contexto, como la fórmula se está evaluando en un contexto de filtro, el importe para esta chapa 2.3 es 331, para chapa 3.2 es, es 868, etcétera. ¿Está? Entonces, en cuanto al uso de las columnas calculadas, supongamos que, como dije anteriormente, hay diferentes, o la palabra no supongamos, asumamos que las columnas calculadas, a diferencia, en este caso, esta columna, noten que tiene un icono diferente, es como una tablita que tiene una sumatoria y después la métrica o medida explícita tiene como una calculadora, lo que significa que estos dos objetos han sido creados usando fórmula DAX. No es como, por ejemplo, el campo de cantidad que viene de forma nativa, territorio también que viene de forma nativa. Vieron que es diferente el icono, ¿no? Entonces, esa es otra forma de identificar una columna calculada y una medida por su icono. Entonces les decía, las medidas se usan simplemente como un campo para resumir o agregar. Y las columnas se usan para filtrar. Supongamos que yo quiero, el escenario es que yo quiero ver la suma de cada ticket de ventas y además la cantidad vendida para cada ticket de ventas. En otras palabras, si yo uso una matriz y uso esta columna, importe, la uso en columnas o en filas mejor. Noten que esta columna yo la puedo usar en la parte de filas de una matriz, ¿correcto? Porque es una columna calculada y como es una columna calculada, su propósito es segmentar. Entonces me está diciendo acá que me está agrupando todos los tickets de venta que son 260, todos que son 345. Y después, si yo quiero, por ejemplo, contar cuántas facturas o cuántos registros yo vendí por un importe de 260, simplemente puedo arrastrar la misma columna y llevarla, por ejemplo, a valores. Y en lugar de sumarlo, lo voy a hacer un recuento. Entonces, acá estoy haciendo uso de dos cosas. Primero, estoy usando una columna para agrupar y después haciendo uso de la misma columna, porque su semántica me lo permite, para hacer una medida implícita que me permita contar la cantidad de facturas que se vendió por 260 pesos. En otras palabras, es como si yo fuera el modelo y filtrara, en este caso, el importe 260. Vamos a quitar todos los filtros que tengo acá. A ver, quitar todos los filtros y vamos de cero. Filtrar 260 pesos, que son todos los tickets de venta o todas las facturas que dan 260, y cuente la cantidad de registros. ¿Cuántos registros hay? De 100.000 filas hay 74 filas. ¿De acuerdo? Entonces, en el lienzo, esta columna se agrupa y la medida, en este caso, se agrega o resume.
¿Cómo se agrega? En este caso, conteo. Pero también lo puedo usar de forma agregada en suma. ¿Cuánto me suma todos los tickets o todas las facturas que están por 260 pesos? Bueno, puedo decir que son 19.000 pesos. ¿Ah? Después, esta columna, como es una columna y su semántica implica que lo puedo filtrar, noten que al hacer clic encima de 260 me está filtrando de forma implícita, es decir, haciendo uso de ese comportamiento del lienzo, que cuando pincho 260, noten que también filtra el resto de los objetos visuales, porque su comportamiento también es filtrar. Las columnas se usan para filtrar, no así las medidas. Si yo ahora elimino esto acá, o no elimino, vamos a agregar otra matriz, ponerla por acá, y vamos a agregar en lugar de una columna calculada, vamos a agregar entonces la medida, suma importe, y tratar de llevar las filas. Noten que no me permite ni a filas ni a columnas, porque solamente la puedo usar en valores, porque es una medida y las medidas no se agrupan, las medidas se resumen o se agregan. Entonces, de forma semántica o natural, siempre voy a tener que usar una medida en el campo importe y nunca se usa para filtrar. Noten que si aunque doy clic encima de la medida, no me filtra nada porque semánticamente no permite hacer eso, una medida. Sin embargo, una columna calculada sí lo permite hacer, filtrar y agruparse. Entonces, esa es la diferencia principal entre una medida y una columna. Ustedes dirán, ¿y entonces cuándo usar una columna y cuándo usar una medida? Vamos a ver más adelante que lo normal es siempre tratar de usar una medida cada vez que podamos. Vamos a ver más adelante en las funciones de iteración que permiten emular el comportamiento de una columna y así prescindir de columnas calculadas. Solamente vamos a usar columnas calculadas cuando queramos filtrar, tener un valor para cada fila de la tabla, ¿no? Por ejemplo, supongamos que yo quiero tener ahora un valor en mi tabla productos que me haga un bucket o un grupo de productos. Yo quiero que los productos vamos aquí a ordenarlo. Quiero que los productos entre 260 y 400 estén en una columna que me diga precios bajos. Los que están entre 600 y 800, precios medios. Y los que estén entre 1200 y en adelante, precios altos. Entonces, en ese momento, yo pudiera hacer una columna calculada que me permita segmentar estos tipos de productos por precio. Y después puedo usar esta columna para segmentar entonces en el lienzo esos productos. Entonces, en ese momento es que sí voy a sí o sí necesitar una columna calculada. No lo puedo hacer a través de una medida. Por otro lado, las medidas siempre me van a devolver un valor eh, único, escalar. ¿Tá? Entonces, ya vimos medidas, columnas y ahora vamos a ver tablas calculadas. Las tablas calculadas, como dije, son otro tipo de cálculo dentro de Power BI. La tabla más básica que se puede hacer dentro de Power BI es una tabla que me permita almacenar medidas, más bien para forma de organizar todo mi trabajo dentro de Power BI. Porque si bien las medidas, como es suma importe, en este caso pertenece a la tabla ventas, como es una medida, esta medida también la puedo guardar en territorio o en otra tabla. Noten que si yo doy clic encima de suma importe y voy a la vista de estructura en tabla inicial, me dice que está en venta. Sin embargo, yo la puedo mover a productos. Noten que ahora se pasa a productos. Es decir, o también la puedo pasar a territorio. Todo esto desde el punto de vista no interfiere en nada en cuanto al comportamiento de la métrica, simplemente como tema organizativo para ordenar nuestro escritorio de trabajo. Entonces lo puedo poner también a territorio. Sin embargo,
lo más común es que usemos una tabla calculada, otra tabla acá, que entonces pueda almacenar esas medidas que yo voy elaborando en mi trabajo día a día, para tener todo contenido ahí. Entonces, vamos a hacer nuestra primera tabla y así sabemos cómo usar nuestro tercer y último cálculo dentro de Power BI. Entonces, si voy a inicio, la opción que dice introducir datos. Introducir datos me permite crear una tabla que en este caso yo podría, ¿en qué? Aquí, por ejemplo, si yo quisiera crear una tabla que me diga categorías, subcategoría, y así escribir manualmente cada una de las categorías. Por ejemplo, la categoría ropa. Dentro de ropa tengo la subcategoría camisas. Dentro de ropa también tengo la categoría pantalones, etcétera, ¿no? Esa es una forma de hacer una tabla calculada dentro de Power BI, de forma física. Después le pongo el nombre de la tabla. Por ejemplo, esta es tabla de categorías. Y así vamos a poner entonces otra subcategoría que diga, por ejemplo, casa. Dentro de categoría casa vamos a poner apartamentos, etcétera, ¿verdad? Entonces yo cargo esta información a Power BI y se me ha generado una tabla haciendo uso de haciendo uso de la creación de tablas automáticas. Noten que ahora se ha agregado una tabla de categorías y que tiene columnas y filas. ¿Está? Ahora, también puedo armar una tabla que me almacene las medidas, como decía, de forma más de ordenar todas las métricas que voy a hacer. Que de hecho vamos a continuar a hacer ahora para que lo vean cómo almacenarlos. Entonces, vamos aquí a insertar datos y vamos a crear una tabla que se llama tabla de medidas sin nada, solamente en blanco. Tabla de medidas. Y ahora, si voy a la vista de tabla, noten que mi tabla de medidas está vacía. Está vacía. Pero en este caso la voy a usar solamente para almacenar las medidas. Vamos entonces a la tabla, a la vista, a donde está la medida, territorio. Busco nombre y le digo, ahora almacénate la suma importe en la tabla de medidas. Y ahora está acá. ¿Tá? Entonces, a partir de ahora, todas las medidas que vamos a crear, vamos a alojarlas en esa tabla. De hecho, también podría eliminar esta columna y noten lo que ocurre. Eliminar del modelo. Y ahora se me ha cambiado el icono. Me está diciendo que tengo una tabla calculada que es para almacenar medidas. Eso, por supuesto, no influye, no interfiere ni influye en nada desde el punto de vista de la ejecución de las medidas, simplemente como forma de ordenar todas las medidas que vamos a hacer a partir de ahora. ¿Está? Entonces, vamos a hacer una nueva hoja. Vamos a llamar esta nueva hoja funciones de agregación contar. Voy a comenzar a usar funciones de agregación que son para contar en Power BI como en cualquier otro escenario.
las funciones de contar son muy importantes porque nos permiten contar productos, contar estudiantes, contar registros o contar registros en blancos o contar registros distintos. Es decir, la operación de contar es muy importante porque nos da, digamos, esa perspectiva de cualquier proceso de negocios de cuánto hay de cada cosa, ¿tá? Entonces, como es tan importante, vamos a ver cada una de ellas de forma muy particular. Primero vamos a usar la función count, que dice que solo para columnas numéricas, fecha o string. Y su sintaxis es: declaro la función count y entonces recibe como argumento una única columna. Entonces vamos a suponer que yo quiero contar en este caso de mi tabla de ventas, el territorio ID para saber cuántos registros tiene la tabla ventas, que ya sé que tiene 100.000. Vamos a ver qué comportamiento tiene esa función. Entonces vamos a agregar acá un objeto visual que se llama matriz para ir aquí arrastrando todas las medidas que voy a comenzar a usar. Para empezar, primero nos posicionamos en la tabla de medidas que acabamos de crear, porque así le digo que todas las medidas que voy a crear se van a almacenar en esta tabla. Entonces, hay dos formas de hacer una medida: o dando clic encima de los tres puntos suspensivos y seleccionar nueva medida, ¿tá? O desde la herramienta de tablas, noten que en la ficha de cálculos tenemos lo que son las medidas, o medida rápida o medida hecha por nosotros. Vamos a seleccionar en este caso esta opción. Noten que automáticamente ahora se ha agregado medida a mi tabla de medidas y la barra de fórmulas se habilita para comenzar a escribir nuestra medida. Entonces vamos a poner acá nuestra primera medida, que se va a llamar, como forma de ordenarlo, porque vamos a hacer muchas medidas, más de 30, 1.01. Vamos a ponerle contar registros usando la función count. Entonces yo quiero usar la función count para saber cuántos registros o tuplas o filas hay en mi tabla de ventas. Note que cuando escribo count, automáticamente me aparecen todas las funciones que tienen count. Count, count, blank, count rows, count x. Todas estas las vamos a ver paso a paso. Entonces doy enter y noten que ahora automáticamente me está diciendo que la función count recibe como argumento de la función una columna y me está diciendo cuenta los números de una columna. Quiero contar los números de la columna ID territorio de la tabla ventas. Entonces le paso como argumento el objeto, que en este caso es la columna ID territorio de la tabla ventas, cierro paréntesis y doy enter. Y noten cómo ahora se me ha añadido a mi tabla de medidas de forma ordenada mi primera medida. Bueno, en este caso la segunda. Entonces agrego o arrastro y dejo caer encima de el lienzo y noten que me da, en lugar de 100.000, 99.992. Entonces vamos a ponerle separador de miles acá donde dice formato para que me separe en miles esto. Y tengo 99.992. Y aquí tengo un comportamiento que es raro, ¿no? Raro en el sentido de que no me da lo que debería dar, pero sin embargo, existe una referencia en Internet que es la ayuda de Microsoft y que es la Biblia donde están todas las funciones y la ayuda para cuando tenga esa duda, acudir a esta sección. Ustedes simplemente escriben funciones DAX y el primer vínculo es referencia a funciones DAX.
Y como es una función de agregación, vamos a funciones de agregación. Y aquí buscamos, por ejemplo, la función count. ¿Qué hace la función count? Bueno, aquí me dice la sintaxis, valor devuelto, notas, ejemplo. Me dice que cuenta el número de filas de una columna especificada que contiene valores que no están en blanco. Entonces, aquí ya hay una especificación. Sí, cuenta el número de filas, pero los que no están en blanco. Entonces, yo debería tener algún registro en blanco que está haciendo que no me cuente los 100.000 registros. Me dice que la función DAO, la sintaxis, recibe como columna, como argumento una columna, y después me pone, por ejemplo, más ayuda. Dice que solamente cuenta números, fechas y cadenas. Si la función no encuentra ninguna fila que contar, devuelve el espacio en blanco. Me dice que los valores de en blanco se omiten. Aquí me está haciendo referencia a que no cuenta valores en blanco. Y además que los valores true o false no se admiten. Es decir, una serie de condiciones que tengo que tener en cuenta para saber lo que estoy haciendo. Porque capaz que estoy usando una función que no es la adecuada. Y me está dando un valor que en esencia está correcto, pero de cara al negocio no es lo que yo quiero. Entonces, si vamos entonces a identificar dentro de la tabla ventas, ¿por qué está haciendo eso? Y selecciono territorio. Vamos aquí a quitar todos los filtros. Selecciono territorio. Noten que tengo todos los territorios desde el 1 hasta el 19. Sin embargo, tengo registros en blanco. Entonces, Eureka, si damos clic en registro en blanco, destildamos todo y seleccionamos registro en blanco, damos a aceptar, estoy filtrando las columnas, en este caso los registros que por algún motivo el sistema transaccional o el sistema de RP o quien llenó la tabla de forma incorrecta no asoció esa venta a un territorio y la dejó en blanco. Entonces, eso podría ser un error de tipeo o otra situación que en este momento no incumbe. Sin embargo, están en blanco. Entonces, vean que esos registros son 8 filas. De las 100.000 registros, hay 8 filas filtradas que están en blanco. Por eso es que cuando yo voy a mi medida, tengo 99.992 más 8 son 11.000 registros. Entonces, no es que esté mal la fórmula count, es que la semántica, el comportamiento natural de count es que no cuenta registros en blancos. Entonces, para eso podríamos usar otra función. Ya vimos que vamos a ver varias de ellas. Vamos a usar entonces ahora counta. Ya usamos counts, vamos a usar counta. Dice que cuenta cualquier tipo de datos, excepto los blancos también, y recibe como argumento una columna. Vamos entonces a crear nuestra segunda medida. Ya la hicimos la primera vez haciendo clic en cálculos, nueva medida. Sin embargo, la vamos a hacer ahora desde acá, desde nueva medida. Entonces vamos a ponerle ahora la 1.02, contar registros usando la función count. A ver qué comportamiento tiene esta función. Escribimos el nombre, seguidamente escribimos el igual y declaramos la función count. Al igual que con counts, dice que recibe como argumento una nombre de columna y dice que cuenta el número de valores de una columna. Entonces vamos a ir de territorio de la tabla ventas. Cierro paréntesis, doy enter y se me agrega la medida nuevamente a la tabla de medidas. Vamos a usarla. Vamos de vuelta a ponerle separador de miles. Y en resumidas cuentas me da el mismo valor. Es decir, tiene el mismo comportamiento. La única diferencia es que, como dijimos en la ayuda,
Si quiere evaluar una columna de valores true o false, use la columna count. Es decir, que la función count no cuenta true o false. Si tengo una columna de 0 y 1, debo usar entonces la función count. Por eso es que ese comportamiento es así. También no cuenta los valores en blancos. Ahora vamos a usar la función countBlank para saber cuántos registros en blancos hay. Se supone que sean 8, ¿no? Dice countBlank, cuenta blancos de cualquier tipo de datos de columna. El 0 es un dato. Entonces vamos a usar ahora la función countBlank, nueva medida, desde el panel de datos, perdón, de cálculos. Vamos a llamarle la 1.03, contar registros usando la función countBlank y declaramos countBlank, seleccionamos countBlank y al igual que el resto de las columnas me dice que recibe como argumento un número de columna y que cuenta el número de espacios en blanco de una columna. Entonces vamos a pasarle como argumento la columna y de territorio de la tabla ventas. Damos Enter, o primero cerramos paréntesis, damos Enter. Vamos a usarla acá. Y noten que en esencia, la semántica de la función countBlank es contar los registros en blanco, que son en efecto los 8 que le mostré en la tabla, ¿no? En mi tabla de ventas tenía 8 registros en blanco, no hay nada. Entonces, van viendo que en dependencia de lo que quiera hacer es la función que voy a utilizar. ¿Ah? Ahora, ¿qué tal si quiero contar ahora todos los registros? Ya tengo la cantidad de registros excluyendo los blancos. Tengo la cantidad de registros en blancos. Ahora quiero contar todos los registros, independientemente de si sean blancos o no. Entonces vamos a usar una nueva medida. En este caso la 1.04. Y vamos a ponerle contar registros usando la función countRows. CountRows me dice que como argumento de la columna de la función countRows es una tabla, ya no es una columna. Entonces aquí varía ese argumento que debo de pasarle a esa función, ese objeto. Y dice que cuenta el número de filas de una tabla. Entonces, la tabla a la que le voy a contar es la tabla sales, o la tabla ventas, perdón, en español. La tabla ventas. Noten que ahora le paso como argumentos no la columna, sino una tabla. Y si añado ahora acá, evidentemente sí me va a dar 100.000 registros. Después, estoy haciendo esto a modo didáctico. No quiero en este punto concentrarme en cómo puedo utilizar desde el punto de vista de negocio estas medidas explícitas. Ya ustedes sabrán después cómo utilizar. Por ejemplo, quiero saber la cantidad de colores que vendí, es decir, la cantidad de ventas que tuve por color. Simplemente arrastro mi campo de dimensiones color y cuento, por ejemplo, uso la última medida. Y aquí tengo un uso de negocio. Bueno, para productos que son negros, tuve 40.000 ventas. Quiero saber, por ejemplo, la cantidad de registros o de ventas que hice por producto. Bueno, selecciono nombre de la tabla productos y cuento la cantidad de facturas que vendí. Que la quiero de mayor a menor. Bueno, la pala de hogar es la que más vendió con 13.000 facturas. Después le sigue así sucesivamente hasta Ventana que vendió 9.000. Es decir, esta parte del
análisis del negocio no la quiero implementar en este punto porque si no me llevaré mucho tiempo en cuanto también a explicar la semántica de cada función y además cómo ponerla en contexto. Entonces, esa parte ustedes después la generan de forma individual, ¿está? Junior, ¿cómo hiciste para Sí, mover suma de importe que la habíamos creado en ventas a la tabla de medidas? Porque a mí no me deja. sí, selecciono la suma importe y note que se me habilitan las herramientas de medición y dentro de herramientas de medición en la parte izquierda tenemos tabla inicial. Aquí yo puedo ponerle la tabla que quiero almacenar a esa medida. Ah, ok. Gracias. Bien, no hay de qué. Entonces vamos a seguir con el resto de las funciones. Vamos a ver, por ejemplo, ahora la función distinct counts. Dice que cuenta valores distintos. Blank es un dato. Entonces vamos a contar la cantidad de valores distintos de la columna y de territorio de la tabla ventas para ver cuánto me da. Nueva medida. Vamos a usar la 1.05. Vamos a decir contar registros usando la función distinct count. Vamos a escribirlo bien porque si no, distinct count. Y dice que la función distinct count recibe como argumento de filtro un número de columna. Dice cuenta el número de valores distintos de una columna. Entonces, ¿cuánto ustedes creen que dé si ya han seguido la clase? ¿Alguien se atreve? Si cuenta la cantidad de valores distintos y el blanco es un dato. 19. Con el detalle, sí, con el 19, 20. pero con el 20. detalle de, exacto, 20. Con el detalle que blanco Con es el un dato. O blanco. sea, ¿se acuerdan? Distinct count Sí. cuenta y blank es un dato. Bien, muy bien. Cuenta 20 o cuenta 20. Porque si vamos a la tabla de ventas, a mi columna, vamos acá a quitar todos los filtros. Borrar todos los filtros. Vamos a quedarnos con y de territorio. Noten que acá tenemos 19 departamentos y además el blanco. Por lo tanto, cuenta valores distintos 20. Y finalmente vamos a usar la función distinct count no blank. Distinct count no blank. Vamos a hacer nueva medida. Nos posicionamos en la tabla de medidas y vamos a contar registros usando la función distinct. Vamos a ponerlo así para distinct count no blank. Así. Y vamos a pasarle y de territorio de la tabla ventas. ¿Cuántos creen que dé distinct count no blank? ¿Alguien se atreve a decir? 19. Correcto. 19. Está contando distinto todos los valores excepto los blancos. Distinct count, no blank. El nombre lo dice, ¿no? Entonces, noten que para cada escenario o pregunta de negocio, aquí por eso es que le decía que
van a desplegar toda su creatividad en cuanto a saber en qué momento, qué función usar para responder su pregunta de negocio. ¿Ah? Entonces, hemos usado ya la mayoría de las funciones de count. En la siguiente clase vamos entonces a seguir avanzando en cuanto al conocimiento entonces de las funciones de agregación, en este caso para sumar, promediar, sacar el mínimo, el máximo, el divide, y entonces saber también en qué momento usar cada una de ellas. Ya sabemos que esto lo podemos acceder de forma implícita usando lo que se llamaba las fórmulas implícitas, ¿no? Acuérdense que usé suma importe de forma implícita, pero ahora vamos a hacerlo de forma explícita, creando esas funciones o esas métricas usando las funciones DAX. ¿Ah? Bien, Entonces, Junior, chicos, la sí, función calculate la vamos a usar. sí, la función cálculo es avanzada, vamos a verla en la clase número 3. Perfecto, gracias. Bueno, buenas tardes a todos, nos vemos el viernes. Gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Chao. Chao, chao. Gracias.